Gracias, Amanda, gracias a la Universidad Socioambiental por hacerme esta invitación a participar en estos cursos que para los académicos obviamente siempre nos es grato poder contar lo que hacemos, ¿cierto?, en parte de nuestro quehacer de investigación y obviamente contarlo al público general, ¿no?, a la gente que le interesa saber de estos temas. Yo les cuento que este curso está basado en un proyecto, ahí no se me mueve, esperen, ahí, en un proyecto que adjudicamos junto con unos colegas de la Universidad Católica. Esto es un proyecto del gobierno regional metropolitano y que, bueno, ya la postulación fue el 2017, el 2018 se ejecutó y terminó el 2019. Y este presente curso se basa en uno de los productos que generó ese proyecto, que es un librito, si quieren lo pueden descargar, es vía página web de ciencias.uautónoma.cl, divulgación científica. Se van a encontrar ahí un montón de libros muy interesantes, y dentro de ese está obviamente el que convoca y el que da base a este curso. Yo voy a apagar mi cámara también, porque así tengo la pantalla completa y no me distraigo a veces cuando uno se está mirando. Así que, como dijo Amanda también, al final de los capítulos vamos a abrir un poco el micrófono, el video, yo la cámara, justamente para ver para interaccionar entre nosotros. La idea es que sea un poco de dinámica también, si hay preguntas, consultas o diferencias de opinión, que eso también son válidas. Entonces, sería bueno, obviamente, abrirlas después de cada capítulo. Voy a apagar mi cámara. Espérenme un segundito. Perfecto, ya. Entonces, como les comentaba, eso, pues esto es a partir de un proyecto que justamente se llama así, Valorización de Desechos Electrónicos, Baterías de litio, para la competitividad industrial del reciclaje electrónico de la región metropolitana. El índice, obviamente, del curso está, voy a hacer una breve introducción del por qué, obviamente, necesitamos valorizar este tipo de desechos. El capítulo 1 lo denominé oro blanco. Vamos a hablar, obviamente, un poquito de qué es el litio, por qué es tan importante y qué propiedades tiene este elemento tan preciado en este minuto. ¿Por qué es una oportunidad para Chile? En muchos ámbitos es una oportunidad para Chile. No sé si hoy día vamos a terminar, yo creo que ahí, y si alcanzamos, veo un poquito más, los últimos 2 capítulos son un poquito más técnicos, con lo cual contaré cómo es una batería, vamos a verla por dentro, cuál es su funcionamiento, y cuáles son las reacciones, obviamente, que involucra y que nos permite que funcionen. Y el capítulo 4 es el desarrollo, obviamente, del proyecto como tal, cómo nosotros proponemos hacer la recuperación de las materias primas de estas baterías de litio de forma sustentable, que es lo más importante y lo más llamativo de esto, ¿ya? Y porque es una oportunidad y posibilidad, es porque hasta el momento, obviamente, no hay ninguna empresa que esté trabajando en la recuperación de estas materias primas para darle un nuevo uso, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver si logro terminar hasta el capítulo 3, o bueno, y si no, seguimos el próximo lunes, si no hasta el capítulo 2, dependiendo como el tiempo. Bueno, obviamente todas estas problemáticas y todas estas ideas que a uno se le ocurre viene justamente por el acontecimiento actual, no actual que estamos viviendo, que obviamente estamos en otra condición en este minuto, pero hace un par de años atrás, ¿cierto?, empezamos a hablar, y hace varias décadas, de que existía lo que se llama cambio climático. Este cambio climático yo lo represento un poco en esta foto, porque obviamente ahí vemos un oso polar, pero perfectamente podríamos estar nosotros en un pedacito de tierra rodeado de basura, y aquí, bueno, está el mar lleno de contaminación. Lo primero es que obviamente el cambio climático, yo creo que ya no hay dudas de que existe, está científicamente comprobado.
es un fenómeno que ha ido en aumento, o sea, no es acumulativo, cada año que pasa y si no hacemos nada se convierte en una problemática peor. Sus efectos son irreversibles, por eso es tan importante que nos concienticemos y obviamente haya voluntades para que podamos cambiar esto. Obviamente la COP25 era una oportunidad enorme para Chile de estar como en el eje importante de la discusión, y por motivos que todos conocemos no se pudo realizar, y obviamente eso tenemos que seguir tratando de estar ahí, aportando y obviamente ser un actor importante, porque Chile tiene mucho que decir al respecto, sobre todo por las riquezas que tenemos a nivel de energías renovables y obviamente a las riquezas mineras que también aportan mucho a la posibilidad de hacer estos cambios realmente factibles. Entonces, obviamente es un fenómeno global, pero es muy particular para Chile porque, según estudios, obviamente Chile es uno de los países que se vería mayormente afectado por el aumento del nivel del mar y de las temperaturas. Entonces, que ya lo hemos visto, obviamente, durante los últimos años. Nosotros hemos estado mucho tiempo en sequía, este año como nunca, obviamente, de nuevo ha ido un cambio completo, ha llovido mucho. Entonces, obviamente, con todo esto nosotros tenemos que producir un cambio. Eso implica en la educación, desde los chiquititos, desde jardines, ¿cierto? Crear conciencia, y eso sí se está haciendo mucho, sobre todo en los jardines infantiles, los primeros cursos de la básica, y en nuestros gobiernos e instituciones. Entonces, ¿por qué? Porque hay que tener voluntad política y compromiso. Y eso a veces implica, obviamente, no mirar un poco la economía, sino que, porque hay cosas que son bastante más caras que lo normal que ahora conocemos, que es obviamente la industria del petróleo, pero que tenemos que mirar y dar una vuelta en ese sentido. Y justamente ese compromiso lo tienen las universidades y la tiene, por ejemplo, el gobierno regional, y por eso dio y aportó obviamente financiamiento para este proyecto, que es el curso que les voy a contar. Y de manera introductoria, un poco, hacer un poco de antecedentes, ¿no? Porque para nosotros decir baterías de litio, obviamente en Chile no se producen baterías de litio, pero sí somos uno de los grandes actores importantes en la venta de materias primas del mineral de litio. Debido a que Chile posee cerca del 52% de las reservas mundiales de litio en forma de salmueras, ¿no? Ahí vamos a después mirar cómo son estas salmueras y cómo se procesan, pero estamos en lo que se conoce el triángulo del litio, lo compartimos con Bolivia y con Argentina. Obviamente en este minuto el que extrae la mayor cantidad de este mineral es Chile, lo exporta obviamente sobre todo a los países donde se fabrican baterías, y esto es China, Corea, casi todo lo que es Asia y algo en Estados Unidos. El salar de Atacama es uno de los salares más grandes del mundo, que cuenta con uno de los mayores metales, extracción de este metal, pues debido a que, y por qué es tan importante, es porque tiene una alta concentración de litio y es muy puro, ¿ya? Entonces se extrae de mejor forma que en Argentina y que en Bolivia. Y obviamente Bolivia tiene en algún momento lo va a tener que explotar, obviamente, pero eso ya es una cosa de país, de decisión país. A pesar de que somos una alta extracción de litio en Chile, solo se aprovecha entre el 30 y el 40% de lo que se extrae. Y hay una problemática ahí porque obviamente no se extrae el mayor porcentaje, o sea, no se hace un buen rendimiento de la extracción, y se pierden muchos recursos hídricos, sabiendo, y todos que conocen el norte saben que el recurso hídrico en esta zona es sumamente importante. Y obviamente eso hace directamente traer impactos en el consumo y la contaminación de las aguas que están ahí, lo cual implica que afecta a las comunidades que viven ahí, a los pueblos, ¿cierto?, indígenas que viven ahí sobre todo, pero mucho más a la flora y la fauna, o sea, y la biodiversidad ahí se ve afectado enormemente por esta extracción. Y si uno lo proyecta, ¿qué pasa con esta extracción de litio?
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, a medida que obviamente la demanda por este metal avance, la extracción va a ser mucho más grande, más potente. O sea, ya para el próximo año, 2022, se necesitan 550.000 toneladas de este metal para poder desarrollar todo lo que se viene. Entonces, obviamente, para la economía chilena es muy buena, eso no hay discusión. Pero obviamente el problema ahí es la parte medioambiental, cómo se afecta la biodiversidad, etcétera. Y si vemos en qué se estaría gastando, ¿cierto? Las exportaciones de litio, para qué se necesitan, en su mayoría viene a abordar lo que es la construcción, ¿cierto?, de baterías de litio. Y ahora, obviamente, nosotros conocemos, nuestras baterías están en los laptops de los celulares, en cámara fotográfica, ahora se viene todo el transporte, la electromovilidad, y eso todo va a tener litio. Entonces, por eso es muy importante que Chile se desarrolle o exporte, o siga quizás exportando, obviamente, nuestro mineral, pero con una conciencia responsable de sus materias primas, buscar la forma de bajar el impacto medioambiental, obviamente, y buscar propuestas, obviamente, para la protección de sus ecosistemas, y por eso es tan importante el hecho de que consideremos la posibilidad de recuperar ese litio que está dentro de las baterías. ¿Por qué? Se preguntarán. Y es que, bueno, el litio en general se extrae de dos formas en el mundo, que también se los voy a contar en detalle más adelante, pero sale mayoritariamente como una extracción minera, como roca, así como sale el cobre, ¿cierto? Se llama espudumeno el material, pero esta forma de extracción es mucho más engorrosa y más cara que, obviamente, la salmuera, ¿ya? En el espudumeno, en la minería como tal, la concentración de litio tiene entre 1 y un 5%, en la salmuera es mucho más bajo, pero como es más económico extraerlo, porque es a nivel de evaporación, se evapora obviamente, ¿cierto?, el agua que está ahí, y quedan las sales blanquitas que obviamente no está solo el litio, sino que también tienen otros elementos como sodio, potasio, etcétera. La concentración de litio en la salmuera es de 0,17% por unidad de superficie. Entonces, si uno lo compara con con lo cuánto hay de litio en una batería, perdón, ay, se me fue hacia, ay, perdona, en una batería resulta que el litio, la concentración por superficie de batería está alrededor del 6%. Entonces, la pregunta es obvia, o sea, si tenemos tanto litio en una concentración, en una superficie más pequeña y tan alta la concentración de litio, ¿cómo no vamos a poder recuperarla? O sea, necesitamos buscar esa opción de poder recuperar ese litio, porque obviamente está mucho más concentrado en esta pequeña unidad, ¿cierto?, que es una batería. Obviamente el litio, las baterías no está solo, tiene otros componentes también muy, muy importantes, y dependiendo obviamente de la clasificación de la batería, pero en general obviamente también tiene cobre, tiene níquel, cobalto. Este es un elemento también que tiene en mucha mayor proporción, pero obviamente el cobalto tiene otra connotación, y es que el cobalto no se extrae directamente aquí en Chile, pero se extrae generalmente en minas del Congo, y tiene una componente social muy potente, porque los que sacan el cobalto de las minas son niños. Entonces, obviamente, en el transcurso de cómo ha evolucionado el tema de la producción de baterías de litio, la idea es que siempre el cobalto vaya en decaída, o sea, vaya siendo menor en porcentaje que los otros elementos. Por eso, en eso están los estudios y las investigaciones de cómo mejorar la eficiencia, ¿cierto?, y la materialidad y las materias primas dentro de estas baterías, ¿ya? Es siempre con la idea de ir bajando este componente, además porque es el elemento más tóxico que se tiene en la batería, y es por la cual lo hace
muy, muy maligno, ¿ya? Entre otras cosas, pero es lo que ocurre en esto. Entonces, si uno compara, vemos que obviamente el litio en estas baterías está muy por sobre la concentración que en la salmuera o que en el espudumeno, que obviamente es el mineral que es más costoso extraerlo. Dicho esto, ¿cierto? Entonces, cuando dejamos de ocupar un celular, un laptop, o cuando vengan los autos y los cambiemos, obviamente todo el mundo lo que hace muchas veces es cambiar los celulares y los laptops porque viene un modelo nuevo, o la batería ya no dura tanto de lo que está acostumbrado a que dure, entonces uno siempre tiende a cambiarlo constantemente, de forma, no porque en realidad se echó a perder, son muy pocas veces la gente que compra otro celular porque el celular en realidad no le dejó funcionar, sino que más bien es porque, claro, la batería ya no dura lo que necesita, o que llegó un modelo nuevo y lo quiere tener mejor, entonces lo deja, ¿no? Y hay gente que obviamente lo desecha, o lo deja en su casa, pero cuando lo desecha, ¿qué estamos desechando? Porque obviamente quedan ahí, pero hay mucho ahí que es valioso. Y las baterías de litio obviamente están en todos los componentes electrónicos, y con lo cual muchas empresas que se dedican al reciclaje, lo que hacen es obviamente desmembrar toda la parte electrónica, y las baterías son un problema. Y en las baterías en realidad, como ya les dije, tenemos muchos componentes importantes y minerales importantes que podemos aprovechar. Cuando uno trabaja sobre este tipo de proceso, a esto se le llama minería urbana, o sea, lo que uno hace, lo que se hace en la minería natural, ¿cierto? Ahora lo hacemos en desechos de la vida diaria, y todo eso se le conoce como minería urbana. Entonces desechamos cosas valiosas, minerales, materias primas que son valiosos para un país, o que son costosos incluso a la hora de extraerlos, ¿no? Entonces por eso es importante hacer conciencia de que podemos hacer cosas con lo que estamos desechando. Bueno, eso un poco como antecedente, introductorio, ¿cierto? Entonces ahora yo les quiero contar un poco, en el capítulo 1, este oro blanco, ¿no? Porque así se le conoce a lo que es la extracción de litio, o al litio, es el oro blanco ahora actualmente. Entonces, les voy a contar un poquito, esto es algo un poco más técnico, pero obviamente, ¿qué es el litio? El litio, si alguien lo ha visto en la tabla periódica, está en el primer grupo de esta tabla. El litio, así como tal, litio cero, obviamente no se conoce en la naturaleza, está, como ya les comenté, en forma de salmuera y en forma de mineral. Y obviamente es un elemento que hay que procesarlo para poder tenerlo en diferentes estados, ¿no? Ahí está el litio metálico, que el litio metálico es muy inestable, muy reactivo, se le conoce como litio cero, y obviamente necesita un tratamiento químico a través de la extracción de la salmuera y del espudumeno, ¿cierto?, del mineral, para llegar a este litio cero. Fue descubierto en 1817 el mineral como tal, por Johann August Bertelson, obviamente era un suizo, y lo pudo extraer y recuperar bien en 1818 junto a el señor David William y Thomas Pronde, ¿ya? Desde ahí obviamente ha habido todo un desarrollo, desde 1817, un desarrollo en la química de este elemento, y como ya les dije, está ubicado en el primer grupo de la tabla periódica y en el segundo período, para los que conocen un poco cómo se organiza, ¿no?, la tabla periódica. Dentro de sus propiedades físicas, el litio cero, el que no está como mineral, sino que el que se extrae como cero, es blando y de color blanco, plateado. Es el metal más liviano que se conoce, con una densidad de 0,531 gramos centímetro cúbico. Algunas propiedades que obviamente lo indica la tabla periódica están aquí alrededor, obviamente son cosas muy técnicas que no voy a explicar, pero si alguien
obviamente le interesa, puedo compartirle mayor información, pero esto es un poco lo que uno encuentra en sus especificaciones en la tabla periódica. Bueno, se les conoce como metal alcalino, el grupo 1 siempre es el metal alcalino, y posee un alto punto de fusión y de ebullición. Dentro de sus propiedades químicas, ¿cierto? Porque lo que le acabo de contar son propiedades físicas, es que es muy reactivo, es uno de los elementos más reactivos, y obviamente el litio cero al contacto con la humedad y el oxígeno explota. Por eso pasa lo que pasa con las baterías de litio, cuando se quiebran o les entra aire o se hinchan, es porque el litio que se está generando dentro, que es el litio cero, se corroe la transformación del litio, de cómo se transporta el litio dentro, se forma litio cero, y eso hace que las baterías se hinchen o exploten, porque les entra aire. Entonces por eso es tan peligroso ese sentido, que cuando se rompe una batería es importante no tocarla ni estar cerca, y etcétera. Por eso, porque es muy, muy reactivo. Bueno, ¿de dónde podemos encontrar o cómo viene el litio en la naturaleza? Es, como ya les comentaba, por ejemplo, el espudumeno. Regularmente se extrae, su principal país de extracción es Australia. La lepidolita, que es otro tema, todos vienen junto con silicato, o sea, por eso, porque son rocas, son piedras que siempre están unidos a silicatos o a otro tipo de elementos, por ejemplo. Este se extrae mayoritariamente de Alemania, la petalita de Estados Unidos, ambligonita de Francia, y esto es netamente cómo se distribuye, los nombres, cómo se distribuye en función de sus otros elementos, y la eucriptita en Estados Unidos. Y obviamente sus fórmulas como tal. Y esto es a nivel mundial, obviamente, y la forma de extraer para llegar a litio de grado batería obviamente es mucho más caro de esta forma, extraer las piedras, porque obviamente está con componentes está mucho más acompañado de otros elementos, entonces mientras más elementos hayan, más cuesta tener el litio puro o el litio como lo queremos para hacer las baterías, entonces el proceso es muy caro. Pero ¿y dónde lo encontramos en Chile? Un poco ya se los había comentado, obviamente los salares están en la región de Atacama, yo creo que la mayoría ya los conoce, son la naturaleza muy precioso. Y obviamente en estos salares, que están en la región de Atacama, tenemos otro tipo de elementos también que vienen con el litio, que es el potasio, el boro y el magnesio, ¿ya? Obviamente en la producción de la minería eso se extrae también, y también obviamente se vende como materia prima. Obviamente para la explotación de estos salares, si se fijan acá, tenemos esta foto preciosa con flamenco. Obviamente la explotación implica inmediatamente un deterioro en el ecosistema, y eso hace que nosotros tengamos nuestro foco en mejorar los procesos de extracción, y en algún momento el litio obviamente se puede acabar. O sea, no es una materia prima que es renovable, o que las concentraciones o la cantidad de litio esté por muchos años. O sea, se dice o se estima que para el 2050, obviamente, la cantidad de litio en los salares va a disminuir muchísimo. Entonces, y con la alta demanda que viene por la fabricación de nuevas baterías por la electromovilidad, vamos a tener un problema. O sea, obviamente un problema económico para Chile, porque obviamente es una parte del sustento de la economía chilena, y obviamente de los ecosistemas, que es donde lo que, por lo menos a mí, es lo que más me preocupa, es cómo no afectar tanto este ecosistema. Por eso para Chile es algo que tiene que tener presente, ¿no? Y muy, muy adecuado. Muy, muy presente, y buscar eso, procesos de mejora, ya tanto en la extracción como en la recuperación de este elemento. Bueno, un poco les voy a hacer
lo que se hace, ¿cierto?, con la extracción, lo que se hace en el norte, con la extracción de las salmueras del salar. Esto es un esquema que obviamente de Soquimich, que es la empresa minera con casi el mayor porcentaje de apropiación, ¿cierto?, de esta extracción. Obviamente hacen las pozas, se evapora por el calor que hay, obviamente en el norte, se evapora muy rápidamente el agua y empieza a concentrarse las sales. Estas sales obviamente son recuperadas, y la sal blanca como tal, y se llevan obviamente a la planta para formar el carbonato de litio. Este carbonato de litio es el que va también, y es parte de las baterías, así como se forma y se producen las baterías. Y hay otro subproducto que es el hidróxido de litio, que también es importante para otro tipo de compuestos, ¿no? Y esto es lo que se vende. En paralelo, los otros subproductos que hay en la salmuera es la del cloruro de potasio, que, ojo, obviamente las pozas de litio son de cloruro de litio, por eso hay todo un proceso en la planta para transformar el cloruro del carbonato a carbonato de litio, y en paralelo está el cloruro de potasio, donde se vende también como materia prima el cloruro de potasio, y de forma polvo o de forma granulada, dependiendo obviamente del cliente. Esto es solo obviamente el esquema y el proceso que ocurre en la explotación ahí en el norte por Soquimich. ¿Y para qué obviamente necesitamos el litio? ¿Y qué se puede hacer con él? Obviamente del carbonato o viceversa, bueno, cloruro carbonato se extraen todos estos tipos de derivados. Los inorgánicos pueden ser bromuro de litio, fluoruro de litio, nitrato, peróxido, óxidos de litio y manganeso y cobalto. Los derivados orgánicos, butil-litio, metal-litio, fenil-litio, y el litio metálico, que es el que le comentaba yo, que es muy, muy explosivo. ¿Y en qué lo usamos? Bueno, la mayoría, obviamente ahora, el fuerte de la utilización de litio es las baterías, la fabricación de baterías, y ahora obviamente el boom de las baterías está en las bicicletas, las motocicletas eléctricas, el auto eléctrico, los buses eléctricos, que ahora han llegado también en masividad a Chile. Entonces obviamente el porcentaje mayor de fabricación o de utilización de este mineral es en batería, pero también se usa para cerámicas, grasas lubricantes, refrigeración, obviamente aleación para materiales aeroespaciales, eso también se usa, y en fármacos, en fármacos que obviamente son muy, sobre todo en lo que es psiquiatría, no sé si conocen, pero el litio es utilizado para trastornos bipolares, esquizofrenia, etc., ¿no? Entonces obviamente tiene toda una connotación importante la extracción de este mineral, de este metal tan importante para Chile, y obviamente en la parte orgánica da posibilidad de hacer otras muchas reacciones químicas para generar otros compuestos químicos, o sea, es muy, muy versátil y muy variada su utilización. Entonces, desde que se desarrolló la primera batería recargable, fue en 1980, la utilización ha aumentado considerablemente. Entonces, obviamente, esto ha ido aumentando el precio del metal y siendo cada vez más preciado, y es por eso que se le conoce como el oro blanco. Y por eso es tan importante también para lo que es nuestro país, Chile. Y aquí abro paso por si hay alguna duda o pregunta. Si quieren pueden escribirme por el chat y yo les doy la palabra y les abro el micrófono, o escribirlo como les salga más cómodo. Si alguien tiene alguna duda. O continúo nomás. Si no hay dudas, yo
o alguien que me debata algo, no sé. Por el momento no, pero si no, yo tengo una duda. Diga, Si diga. puede ser, la puedo aprovechar. No sé cómo abrir a ver, aquí creo, ¿no? No, no sé cómo abrir mi... Alguien Ahí aún sí, tiene consulta. Primero le doy la palabra a esta persona. Si quieres, ahí estoy, ya. puedes hablar. Hay dos personas. Sí, hola. Ahí van a hablar. Sí, lo que pasa, bueno, hola María Luisa, agradecer tu presentación. Contarte que vivo en Copiapó, Ya. entonces sé perfectamente de lo que hablas y participo en el OPSAL, Observatorio Plurinacional en Defensa de los Salares. Me parece una muy buena presentación respecto a cómo ilustrarnos en qué consiste el litio, qué es el litio y cómo en el fondo el propósito del litio. Pero estoy súper preocupada porque no soy copiapina, pero vivo muchos años acá porque trabajo en la Universidad de Atacama además, y, y me gustaría en el fondo que también se pudiese hacer una justicia, digamos, en términos de poder problematizar el costo social y el impacto socioambiental que tiene generar la extracción de un litio, que es quitar ni más ni menos que un salar. Acá se están haciendo exploraciones en el salar de Maricunga, y eso significa atentar contra todo el acueducto de agua que en el fondo alimenta a toda la región. Y aquí estamos casi en la tercera, cuarta napa subterránea. Es atentar contra toda una identidad, un pueblo originario Coya, por ejemplo, toda una identidad cultural, histórica, etcétera. Entonces, en el fondo, me parece, no sé, quizá de pronto lo presentas en tu capítulo 2, pero yo creo que es bien complejo todo esto, porque en el fondo es debatir respecto al progreso y desarrollo, pero ¿para quién? Porque no es algo que queda en Chile, además. O sea, Exacto. eso lo sabes muy bien. O sea, Eh, entonces, como que en el fondo hacer un poco de justicia en el debate respecto a los pros, los contras y cuál es el costo social. O sea, aquí están naciendo muchos niños con malformación congénita. El tema de los relaves y el impacto socioambiental producto de la extracción minera, no tan solo por el litio, sino el cobre y todo lo que ha pasado en Chañaral y a lo largo de la región, es abismante. Entonces, me conflictúa escuchar una presentación tan buena en términos, desde tu expertise, pero yo soy trabajadora social, no puedo debatirte en términos químicos ni nada de lo que tú hablas, como, ¿cachai? Pero en el fondo desde cómo miramos y observamos la sociedad en un futuro, porque el seguir extrayendo el litio es matarnos en vida, o sea, no es más que eso. sí, sí. Yo concuerdo con lo que tú dices y la verdad es que ahí, por eso la academia tiene mucho que decir y mucho de poder realizar innovaciones eh, justamente para evitar el exceso de la extracción. Lamentablemente, yo veo difícil que Chile deje de ser un país minero, porque es nuestra riqueza innata. Chile, pero no ha aprendido tampoco de sus errores. Pasó con el salitre en su momento, va a pasar con el cobre en otro momento. Ya sabemos las fluctuaciones del precio del cobre. Y yo soy consciente y que muchas universidades y muchos investigadores estamos proponiendo y trabajando en mejoras, ¿ya? Ya sea qué hacemos con los relaves, ya sea cómo mejoramos la calidad del agua, que no se contamine, pero lamentablemente hubo muchos años de no comunicación entre minería, empresa, academia, porque las empresas siempre han estado muy cerradas. Entonces, y como nadie las fiscalizaba, o nadie tenía esa potestad de fiscalización, obviamente hubo mucho daño al principio. Y ahora, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente es un actor importante y es el que tiene que, obviamente, regular que lo que tú estás contando y el impacto ambiental en la comunidad sea realmente evaluada, ¿no? Y han habido proyectos que obviamente se han bajado porque hay un impacto muy importante. Entonces, ahí el ministerio y la gente que trabaja, junto con obviamente la academia y las municipalidades y las comunidades, tienen que seguir luchando contra esto, porque obviamente
luchando o exigiendo que sean mejores procesos, ¿no? Que los procesos sean mejores, porque obviamente la minería da trabajo, eso implica, pero que daña el medio ambiente. Siempre hay una consecuencia, como un efecto secundario de algo que es positivo, igual, el trabajo es positivo, pero obviamente hay un efecto secundario en ecosistemas, en contaminación, y nosotros como investigadores, muchos, estamos proponiendo ideas. ¿Qué pasa? Que las ideas a veces no son tan baratas. Hay que ponerle mucho dinero para que justamente en la parte económica se compense, y a veces eso no compensa y prefieren seguir haciendo lo normal porque es más barato, porque es lo conocido. Pero bueno, yo creo que a raíz de lo que está aconteciendo hoy en día, por ejemplo, creo que Chile debe cambiar el paradigma, debe cambiar el switch, justamente para mejorar lo que estamos haciendo. No te escucho, Perdón, Ana. hay otras preguntas también, te las leo porque las escribieron en el chat. Ya, vamos. ¿Qué impacto tiene en el medio ambiente la actividad industrial para la generación del litio, especialmente en la generación de residuos? Pregunta Carlos Alberto. Y en esta misma línea, ¿existe alguna alternativa verde al litio? ¿Alternativa verde al litio como fuente de energía de baterías u otras aplicaciones en la vida cotidiana? Sí, a ver, no, el déficit atencional a veces se me va, pero... Como los impactos ambientales primero, y si es que existe otra alternativa. Eso, en las salmueras en general el impacto ambiental no es de residuos, porque obviamente lo que hace es que se evapora el agua, queda la sal se lleva a la empresa, y la verdad es que casi todo lo que se lleva ya se recupera y lo que es el tratamiento de las sales de litio para vender los subproductos no tiene una connotación de mucho reactivo químico como para contaminación, sino que más bien son procesos electroquímicos donde necesita energía para provocar estos subproductos que después se venden, ¿no? Son procesos electroquímicos que no necesitan mucho reactivo químico, por lo tanto no se contamina, sí se consume mucha energía. Entonces, en realidad, la extracción por salmuera de litio no es tan contaminante o no tiene procesos tan potentes como si fuera la extracción por el mineral, por el espudumeno. Ese sí tiene mucho más procesos químicos involucrados, entonces obviamente eso contamina más. Que es con lo que pasa un poco con la minería del cobre. El cobre, para extraerlo, sale de la roca y tiene que todo un proceso también de mucho reactivo químico y de mucho ácido, por ejemplo, que es malo para el medio ambiente, y eso provoca el relave y todo lo demás. Pero en el litio no es tanto, no es mucho. Por eso es más en la salmuera, en la extracción de litio por salmuera. ¿Y la segunda pregunta era? La segunda pregunta es si existe alguna alternativa verde o como más sustentable al litio como fuente de energía de baterías u otras aplicaciones en la vida cotidiana. Sí, bueno, eso lo voy a contar en el curso del jueves, porque tengo otro curso ahí ese día, es una energía renovable. Bueno, Seba Orellana para que participe en la próxima sesión. eso, el jueves voy a hablar de energías renovables no perdón. convencionales, pero una alternativa que se está barajando como obviamente alternativa a las baterías de litio es la generación de hidrógeno, que es una forma, y que sale del agua, de la electrólisis del agua. O sea, uno con agua, uno le puede, en algún momento en el futuro, todavía no es muy, creo que en Europa están saliendo los primeros autos a hidrógeno, como para reemplazar, ¿cierto?, lo que es la batería de litio en los autos de electromovilidad, y es netamente el combustible sería el agua, pero ahí hay otro problema, y es que el agua también es un compuesto escaso, ¿no? Cada vez hay más problemas con el agua dulce y qué sé yo. Entonces, ahí hay otro problema, pero sería el hidrógeno. La generación de hidrógeno es una alternativa a las baterías de litio en el futuro, como combustible. Perfecto. No sé si hay una última pregunta que yo creo para que después sigamos a seguir. Sí. ¿Cuál era el tipo de litio o material que servía para tratar temas de salud, depresión, autismo, etcétera? Preguntaron. Lo que pasa es que el litio como tal, hay un compuesto de litio, yo no podría decirlo si es el cloruro de litio, cómo lo venden en las farmacias, no lo sé, a veces tienen componentes
¿cómo se llama esto? Es una sal, también es un fármaco a base de litio, que se le da obviamente a trastornos bipolares, esquizofrénicos, porque nivela la actividad cerebral. Eso es como el fármaco. No sé bien la fórmula que usan, porque no sé si es un componente orgánico que tiene litio o es solo la sal de litio, el cloruro de litio, porque es como tomar sal. Cuando le echamos la sal a la comida, es un poco lo mismo, ¿no? El litio vendría en esa misma forma, ¿no? Como una sal, como la sal de mesa, que se puede estar dentro de estas cápsulas, ¿no? Podría averiguarlo bien para el próximo lunes tener la respuesta correcta de cómo viene ese compuesto farmacéutico que sirve para los trastornos psiquiátricos. Perfecto. María Luisa, se me pasó una pregunta y me estaban pidiendo que le hiciera. ¿Cuál es el tipo, pero es cortita, cuál es el tipo de litio de las baterías? Preguntaba Carolina. Bueno, el litio regularmente es carbonato de litio. Metido, es un compuesto, y lo vamos a ver cuando veamos las baterías de litio en el capítulo 3, que viene como un compacto específico que se hace con otros metales, se mezcla todo y se lleva como a una calcinación, por así decirlo, o sea, es carbonato de litio, más el componente de cobalto, más el componente de níquel, o el componente manganeso, todo eso se hace una mezcla en proporciones que se sabe que funcionan, se llevan a calentar muy fuertemente a 900, 1000 grados Celsius y forman este compuesto que es el que se impregna en una parte de la batería y es el que ayuda a que el litio obviamente se desplace y haga la función de carga y descarga en una batería. Pero se los voy a contar obviamente en el capítulo 3 de cómo es una batería y qué es lo que compone. Pero el producto de partida para las baterías de litio es carbonato de litio, o incluso puede ser hidróxido de litio, que también lo están usando para hacer esta mezcla que se llama material de cátodo. Perfecto. Yo creo que sigamos con la presentación que estamos son las 7:30 para que alcance el tiempo. Ya. ¿Ya son las 7:30? No. Son las 7:21. 7:21. Ya. Todavía tengo tiempo. Sí. Ya, entonces voy a hablar del capítulo 2 y ahí abrimos y cerramos para la próxima semana. Voy a apagarme de nuevo. Ya, bueno, continúo. Gracias por las preguntas, obviamente. Siempre es bueno interaccionar y que la gente quede clara en lo que uno está tratando de explicar y contar. El capítulo 2 se titula Una oportunidad para Chile, y se ve, obviamente, porque esto del reciclaje y la valorización de baterías de litio tiene esa connotación de buscar la mejora para que obviamente la extracción, o cuando se termine, o sea, que nunca se acabe el mineral, eso es lo primordial, que nunca terminemos con las salmueras y obviamente las ventajas que hay en el norte de esas salmueras. Y obviamente es otra oportunidad también a nivel económico, porque según las proyecciones, como ya les contaba, obviamente el sistema de almacenamiento de energía va a seguir aumentando, se va a seguir haciendo auto eléctrico. Esto se declaró ya hace mucho tiempo. Ya no vamos a hacer más industria del petróleo casi. De hecho, los plásticos también están en bajada en la industria del petróleo. De ahí sale todo lo que es los plásticos que nosotros conocemos, las bolsas, los tuppers, etc. Entonces, obviamente, se están buscando alternativas para todo eso, porque la industria del petróleo es muy contaminante y ha dado muchos problemas. Entonces, con la idea de ir bajando esta industria del petróleo y dejar de ser dependientes del petróleo y del vaivén económico también del petróleo, está estas alternativas de los autos eléctricos, y que para el 2035, por ejemplo, se va
a necesitar casi 800 toneladas, 780.000 toneladas de este mineral, que obviamente es una oportunidad para Chile porque sigue en la senda de la economía. Nosotros sabemos que el cobre es nuestro principal sostenedor, ¿cierto?, económico, y ahora está en subida lo que es el litio. Entonces, a eso yo llamo oportunidad, ¿no? También económica por el país, pero además eso hace que Chile se convierta en un líder mundial en esto de la explotación del litio, y que obviamente es llamado a empresas extranjeras que producen baterías a hacer sociedad con Chile, ¿no? En un momento se dijo que venía una empresa coreana a formar empresa en el norte para hacer las baterías aquí en Chile. Eso por algún motivo quedó en stand-by el año pasado, pero yo creo que en algún momento eso se va a retomar. Y obviamente con este desarrollo del país se abre una gama de oportunidades para dar trabajo y hacer esto, que Chile sea un país importante dentro de por lo menos la región local, ¿no es cierto?, de Latinoamérica. Yo espero que se vea un video que tengo, porque con los productos de este proyecto, del proyecto FIC, hicimos, bueno, el libro que ya les comenté, que pueden descargar, y algunos videitos explicativos, así también se hace un poquito más dinámica la clase. A ver si se me ve. Ahí va a estar el video. Problemática e importancia de este proyecto Foco Litio. La creciente demanda de litio a nivel mundial por su uso en los equipos electrónicos y en autos eléctricos ha hecho que Chile se convierta en un actor principal en este mercado, ya que posee un 52% de las reservas mundiales de este elemento. ¿Dónde encontramos las reservas de litio en nuestro país? En los salares preandinos y andinos de la región de Atacama. Se requiere de una gestión sustentable para la explotación de estos salares, ya que constituyen ecosistemas naturales dinámicos y de alta sensibilidad, para asegurar que las funciones ecológicas de los sistemas naturales ahí existentes puedan mantenerse en el tiempo. El litio y las baterías basadas en este elemento nos permiten hoy disponer de artefactos electrónicos sin necesidad de estar conectados a las redes eléctricas, facilitando nuestra movilidad, transformando nuestro estilo de vida. Actualmente se busca utilizar el litio en el desarrollo de baterías para el almacenamiento de electricidad generada a través de energías renovables no convencionales, para ser utilizadas en el transporte y operaciones industriales. Esto, sin duda, es una inyección de energía para el desarrollo del país, que abre una gama de oportunidades para pasar de ser un simple exportador de recursos naturales a un desarrollador de tecnologías y conocimiento en sustentabilidad. La recuperación de litio y de otros metales a partir de las baterías desechadas ofrece una oportunidad única a la región metropolitana y al país para seguir desarrollándonos desde una mirada de economía circular, impactando positivamente en la calidad de vida de las personas mediante la descontaminación del entorno urbano y rural, y generando conciencia sobre la responsabilidad que tenemos con nuestro entorno natural y su protección. A ver si logro avanzar. Bueno. Ahora nos tenemos que preguntar, obviamente, cómo y qué hacemos con estos dispositivos, que son estas baterías de litio. Regularmente la vida útil de estos aparatos es de 2 años, las que se conocen como en los celulares, cuando ya dejan de ser eficientes en su carga y descarga. Y obviamente, ya les comentaba, la alta tasa de recambio de estos aparatos electrónicos, celulares, laptops, tablets, etcétera, por el tema de que sale un modelo nuevo, que en realidad es mejor, entonces la gente lo quiere, los niños, los adolescentes, etcétera. En Chile anualmente se desechan más de 3 millones de celulares y más de 500.000 computadores. Y de estos solo el 81%, de estos el 81% tiene destino desconocido. O sea, yo sé que algunos de estos porcentajes la gente los guarda en la casa y otros se botan a la basura y no se sabe qué se hace ni dónde llegan esos celulares.
Entonces, porque obviamente se desechan junto con otras cosas, o sea, obviamente con celulares, con laptops, o se van heredando, etcétera, hasta que ya alguien lo desecha. Y antes de enviar los elementos de recuperación, porque ahora hay toda una cadena, obviamente, de recicladores de artefactos electrónicos que recuperan y que te van a buscar, o que hacen campañas, ¿cierto?, para recuperar material electrónico. Empresas como De Graaf, Recicla, Midas, recuperan todos estos aparatos electrónicos, desmontan todo, ¿cierto?, y obviamente regularmente venden las placas madres al exterior, porque también los compran, los chinos sobre todo les gusta recuperar la parte interior de los computadores, porque tienen otros elementos preciosos también. Pero las baterías, la verdad es que no tienen un destino nuevo, o sea, las baterías están consideradas como residuos peligrosos, incluso justamente porque tienen esa posibilidad de que se explotan y se quiebran, etcétera, inflaman, y obviamente son enviados a algunos, los que se procesan y llegan a estas empresas de reciclaje de electrónicos, van a disposición final segura. Y este ser enviados a disposición final segura, la verdad es que lleva un costo, porque los recicladores tienen que pagarle a la empresa que procesa las baterías para que justamente las procesen. Entonces es un costo para los recicladores. Y a veces no es lo normal. Ustedes se preguntarán qué es la disposición final segura, ¿no? Y bueno, es una empresa, no me puedo acordar en este minuto, voy a tratar de acordar. Es una empresa que cuando llegan las baterías, lo que hace es concentrarlas, formar hay una caja de concreto, ¿cierto? Las pone todas dentro de esta caja de concreto, las llenas de concreto, las baterías dentro, con concreto por todos lados, y las entierra, ¿ya? Esa es la disposición final segura. O sea, van a la tierra, en estas cajas de concreto, pero nadie asegura que en algún terremoto o el concreto, no sé, o temblor o lo que sea, no se parta, ¿cierto? El concreto es un material poroso, con lo cual obviamente está en riesgo de quebrarse, o que haya incluso explosiones internas de las baterías que provoquen que se fraccione el concreto, y obviamente todos los componentes que están dentro de la batería puedan se lixivien y vayan a las napas subterráneas o incluso a la misma tierra. Por eso, a veces esa exposición final segura, yo no la llamaría tan segura, porque no sabemos realmente lo que pasa dentro de esa caja de concreto que le estoy contando yo ahora. ¿Qué pasa? Bueno, en todo caso, esa disposición final segura es lo que el Ministerio de Medio Ambiente lo acepta, está dentro de la normalidad y la legalidad, pero va a llegar un momento en que, obviamente, con la conocida llamada Ley REP, no sé si algunos los han escuchado, el Ministerio de Medio Ambiente ha desarrollado toda una ley que permite la regulación de, obviamente, todos los desechos que se generen, para poder ser, obviamente, mejoras en temas ambientales, la sostenibilidad, está muy enfocado en lo que es, obviamente, las mejoras medioambientales, justamente tal, porque obviamente entienden que a veces lo que se recicla reduce mucho las demandas de materias primas, y eso es lo más importante. Esa reducción de materias primas que impacta inmediatamente la extracción de esas materias primas, en este caso el litio. Obviamente reciclar cosas reduce cargas de emisiones y los costos de materiales son más bajos, y obviamente a veces requieren menos energía que la extracción de las materias primas. Esta ley REP es la ley número 20.920, donde le da la responsabilidad al productor, ¿cierto?, y de hacerse cargo de estos residuos,
y tiene como objetivo disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorizaciones a través de la instauración de la responsabilidad extendida del productor y de otros instrumentos de gestión de residuos, con la idea de proteger, como ya les había dicho, el medio ambiente y las personas. En la actualidad se ha trabajado mucho, y desde que se aplicó la ley, se ha trabajado mucho en envases y embalaje. Eso ya, todo lo que es cartón, está bastante ya desarrollado, se está trabajando, ya se está completamente, la cadena está bastante mejorada. Los neumáticos es lo último que han estado trabajando en la recuperación de neumáticos y en la recuperación y reutilización del gránulo de caucho que se saca de aquí, obviamente, para lo que no sé si han conocido o lo han visto, pero por ejemplo del gránulo de caucho reciclado se hacen las carpetas de jardines infantiles, por ejemplo, donde están los juegos de los niños, o carpetas en las plazas, que son como parecen como goma eva, pero en realidad es obviamente reciclado de neumático, entonces eso es una reutilización de esto mismo. Hay pilas también que se está trabajando en las pilas, pero son estas pilas alcalinas, las que son AA, AAA, etcétera, y en aceites también se ha trabajado bastante, y en aparatos eléctricos y electrónicos. Está al debe justamente lo que es las baterías, y es las baterías de litio, porque digo está al debe en parte, porque las baterías de plomo, ellas sí están siendo procesadas por una empresa que está en Calama, se llama, bueno, es una empresa asociada a otra más grande que se llama Resimat, y ellos hacen todo lo que es la economía circular que corresponde a las baterías de plomo. Ellos han trabajado con la producción para los talleres mecánicos, y etcétera. Ellos tienen un acopio de baterías de plomo, que son las baterías normales de los autos a petróleo, y hacen toda la cadena, la recuperan, desmembran toda la batería, y el plomo que hay dentro de la batería lo están usando como ánodo para la minería del cobre. O sea, es por un lado bueno, pero también impacta en la minería del cobre, que es tan contaminante también. Pero bueno, ahí con las baterías de plomo ya está, se podría decir que está la economía circular andando bien, gracias a esta empresa. Y está ahora al debe, porque recién están mirando las baterías de litio, los tipos de baterías distintos, un poco algo con las pilas también, lo están mirando de aquí quizá un par de años ya poder desarrollarla bien, porque hay toda una hoja de ruta que tiene que cubrir y buscar los actores importantes para poder hacer que esto sea una realidad, ¿no? El poder reciclar las baterías y darles una vida útil posterior a su desecho. Bueno, ¿cuál es este cambio de mentalidad? Y lo que provoca la ley REP es obviamente promover un modelo de desarrollo en que los residuos de los productos pasan a ser un recurso de valor y que se puedan incorporar nuevamente a la cadena de producción, que es lo que más o menos pasa con las baterías de plomo, es un ejemplo, o con los cauchos, ¿no? Los neumáticos. Así se avanza a un país que obviamente desarrolla y está bien consensuado en todo lo que es la economía circular, para acercarnos al desarrollo, porque obviamente todos los países desarrollados esto ya lo tienen internalizado y lo han trabajado mucho. Y con la ley REP, obviamente los productores y la gente que importa cierto tipo de materiales para comercializarlos, tiene que hacerse cargo de estos residuos y buscar la forma de financiar y organizar su recolección y su valorización. O sea, ya estamos hablando de varios actores que tienen que ponerse a conversar para poder hacer cumplimiento de esta ley REP. Y obviamente el triángulo es un triángulo invertido, obviamente, para desarrollar esta ley que obviamente al final lo que implica es menos eliminación, significa un aprovechamiento mucho mayor de residuos, ¿no? La idea es que algún día tengamos residuos mínimos y residuos cero para no generar obviamente tanta contaminación. Algunas proyecciones, obviamente Chile quiere acercarse a ser un país desarrollado, y para eso la economía circular es importante a nivel de toda los actores, ¿no? Sobre todo las empresas tienen que tener
esta economía circular pendiente y preocupados, por eso hay que hacer innovación en las empresas, aprender y enseñar a los estudiantes, sobre todo ingeniería, que tienen que ir con esa mentalidad de cambiar el paradigma dentro de las empresas para que se conviertan en una empresa de emisión baja de CO2. Y una de las proyecciones que obviamente más importante es que vamos a estar llenos en un futuro de autos híbridos. Hasta el año pasado, octubre del 2019, se habían vendido o están vendiéndose en el país 90 híbridos, autos híbridos enchufables y electrónicos. Es un porcentaje menor, pero obviamente va a llegar a escalada. Ya no sé si han visto, pero han llegado un montón de buses eléctricos, que la verdad es que son una maravilla, porque no hacen ruido, no contaminan, de hecho tienen wifi, tienen la posibilidad de cargar tu batería, tu celular si está descargado, porque tienen puertos USB en cada asiento, y eso obviamente es una mejora para el bien, para la vida de todos los que vivimos en las ciudades, ¿no? El transporte público es importante obviamente para la calidad de vida. Y según el informe del Laboratorio Nacional de Argonne en Chicago, para 2040, el litio virgen no dominará el mercado, porque obviamente estamos bajando la concentración de litio en la salmuera. Entonces, en ese momento, el reciclaje incluso podría ser más barato. O sea, recuperar el litio de las baterías va a ser incluso más barato que extraerlo de la salmuera, ¿ya? Por eso es una oportunidad también para Chile, porque es una oportunidad para proteger nuestra materia prima, nuestros salares, y además va a ser una alternativa, y este proyecto viene, que espero contarles obviamente la próxima semana con el detalle que corresponde, que es lo que proponemos nosotros como universidad y los colegas con los cuales trabajamos. Un último videíto. Importancia de este proyecto ley REP. En el año 2016 se aprobó la ley número 20.920, conocida como ley REP, que disminuye la generación de residuos, fomentando su reutilización y otros tipos de revalorización, haciendo que los fabricantes también sean responsables de la gestión de residuos, para así proteger la salud de las personas y el medio ambiente. La batería de litio es un componente reemplazable de equipos eléctricos y electrónicos de uso común, como celulares, computadoras y herramientas de uso doméstico. En Chile, hoy en día se desechan más de 3 millones de celulares y más de 500.000 computadoras al año, los que son entregados a las empresas de reciclaje que se encargan de copiar, clasificar, separar y recuperar algunos componentes. Las baterías de litio están catalogadas como residuos peligrosos no reciclables. Por esto, son enviadas a disposición final autorizada, que consiste en encapsularlas en bloques de concreto y enterrarlas, para evitar que su contenido se derrame y contamine el medio ambiente. Sin embargo, este método puede fallar al pasar los años, lo que provocaría la contaminación de suelos y las napas subterráneas con especies químicas altamente peligrosas. La disposición final en rellenos de seguridad representa un costo directo para los recicladores formales y desechar como basura de materiales con alto valor comercial como litio y cobalto. Es por esto que el proyecto FIT de la región metropolitana viene a desarrollar una metodología que permite reciclar las baterías de litio y así a la de la ley REP. No puedo moverlo. Ahí sí, ya. Creo que estamos en tiempo. Abro, obviamente, la discusión, si es que hay alguien. María Luisa, hay dos preguntas que unas personas hicieron por el chat. ¿Las leo? Para luego sí, claro. Por si otras sí, porque ya estamos como en la hora y ya el capítulo, los otros 2 capítulos que cuento, ya lo cuento obviamente la próxima sesión. Perfecto. Bueno, Jacqueline dice, me parece importante considerar en el debate a las comunidades que viven en la región de Antofagasta y Atacama y que opinen al respecto de la extracción del litio. Insisto en el pacto socioambiental, calidad de vida para quién. Como un comentario, pregunta o reflexión. Y Manuel pregunta, claramente no olvidar también el salar de
bueno, un comentario también de Surire en la región de Arica y Parinacota que está siendo devorado por Kiborax, algo así. Ya. O sea, obviamente, lo que pasa es que el norte, está claro, está lleno de salares en la parte de la cordillera nortina, y obviamente el que lleva la mayor concentración de extracción es Soquimich en Atacama, pero obviamente hay otros salares que se están viendo afectados por otras empresas, mineras más pequeñas, entonces, que son como subsidiarias también de Soquimich. Ahí yo no sé muy bien el modelo de cómo no sé si en mineras pequeñas le venden a Soquimich y Soquimich lo trabaja todo, supongo que es así. Y obviamente todo el norte está afectado por ese tipo de extracción, o sea, de los salares. El primer comentario sobre las comunidades. Bueno, se supone, hasta donde yo tengo entendido, y que cuando se hace y se dan los permisos para extraer en la minería, cualquier mineral, y se abre una minera, tiene que pasar por procesos de un estudio de impacto ambiental, y eso implica la conversación con las comunidades. Eso tengo entendido, y si me equivoco, o sea, mal que no lo sea, pero en principio se conversan con las comunidades, los beneficios, los pros, los contras, ahí es donde obviamente agarran las mineras, a las empresas, la fuerza de trabajo, porque les dice que van a llevar trabajo a la zona, y obviamente está este estudio de impacto ambiental que tiene que abordar cuánto es lo que se va a dañar el ecosistema por este tipo de extracción, y ahí está el Ministerio de Medio Ambiente y sus subsecretarías, que son los que están llamados a fiscalizar que esto obviamente, que el estudio se cumpla, si se aprueba, y que fiscalice obviamente que eso suceda. Y ahí hay un problema, y es una crítica a nivel general, no solo al Ministerio de Medio Ambiente, sino que a todos los ministerios, y es que no hay fiscalización. Y ahí es donde incurre el hecho de que no se cumplen los contratos, lo que se compromete cada empresa a no hacer o a hacer. Y ahí hay un problema. Yo creo que nos falta mucho fiscalización, no solo en lo que es medio ambiente, sino que en otro tipo también de ministerios donde no se sabe bien si se cumplen los acuerdos. Voy a seguir leyendo las otras dudas que han surgido. Los residuos como el soporte de placas electrónicas de plástico, baquelita u otros, ¿son considerados residuos electrónicos? ¿Qué es lo que se hace con ellos? Perdón, repíteme, no... Los residuos como el soporte de placas electrónicas de plástico, baquelita u otros, ¿son considerados residuos electrónicos? ¿Qué es lo que se hace con ellos? Bueno, todo lo que es... a ver, en general cuando se desarman todos los componentes electrónicos, el plástico obviamente se puede llevar a todo lo que es el reciclaje de plásticos, que eso sí también se está desarrollando bastante bien. Hay una empresa también en la región metropolitana que los compra, el plástico. Y por eso, bueno, podría ser otro curso, de hecho lo iba a proponer, pero es como la clasificación de los plásticos, ¿no? Porque no todos los plásticos se reciclan, ni se pueden reutilizar, pero en su mayoría sí, por eso está la clasificación de los plásticos en número, etc. Cuando desmembran toda la parte electrónica, regularmente todo lo electrónico, lo que tiene que ver con los circuitos y con todo eso, se vende a China. Lo que hacen los recicladores es buscar las placas madre, todos los chips chiquititos y todo, porque obviamente tienen otros metales, hay oro, hay aleaciones de paladio, que son minerales también metales bastante apreciados. Entonces, todo eso las empresas arman un container y se los venden a China. Porque China obviamente tiene todo el proceso para volver a recuperar ese oro, ese paladio, esa plata, platino, que a veces también tienen las placas madres, por ejemplo. Entonces todo eso se vende, y lo que no,
y que no se puede exportar, obviamente, porque hay, por ejemplo, las baterías no se podrían mandar en un container a China, porque hay grave peligro de explosión, entonces obviamente hay una normativa, una ley internacional que prohíbe la exportación de las baterías, de litio sobre todo, entonces se quedan acá, se quedan en el país se tiene que hacer cargo y esta disposición segura es la que... Ahora bien, sí, no digo que todo se venda, porque también sé que hay otras universidades y otras empresas como Chile Enter, que están buscando la posibilidad de que obviamente todo eso que ellos están recuperando, bueno, ellos, Chile Enter, reacondiciona los computadores, por ejemplo, y son los que después se dan a los no sé, a escuelitas rurales, qué sé yo, para que puedan tener acceso a computación las escuelas sobre todo. Y lo que no, ellos están trabajando, me parece a mí, con Andrés Bello, para recuperar esas materias primas que quedan ahí, que no se pueden, para no tener que venderlos, vamos, para darle otro uso importante y darle otra utilización. Perfecto, voy a seguir con otra pregunta. ¿Existe alguna regulación legal para la extracción del litio, ya sea un límite de materia prima que se pueda sacar o de plano la misma forma que no genere impacto ambiental? Yo, o sea, la parte legal, yo supongo, tiene que existir o sea, ahí tendríamos que meter un poco en lo que Soquimich tiene que cumplir, que yo hablo de Soquimich porque es la empresa más, la minera más grande en extracción de litio, junto con, asociada con una americana también. Pero yo supongo que ellos tienen que, claro, abordar una limitancia por día de extracción o por semana, porque obviamente va a depender mucho de la evaporación. Siempre me hubiera gustado haber ido a conocer realmente cómo es una extracción, la salmuera, ver cómo se extrae. Una vez pedí autorización para ir y no, hay que tener, dijeron que no podíamos ir, así que no supe, no pude visualizarlo con mis propios ojos como la extracción, pero yo sí creo que tienen un límite, no es sacar y sacar y sacar por sacar. Yo creo que, no sé, yo esperaría que el Ministerio obviamente lo regule, el Ministerio de Medio Ambiente. Siguiente pregunta, sobre el proyecto de reciclaje de baterías de plomo que mencionaste que se está haciendo en el norte. ¿Hoy en día ya se extrae o compra menos cantidad de plomo? ¿Hay una normativa que regule esa baja de extracción ya que existe una reutilización del plomo? Lo que pasa es que de extracción de plomo es que Chile no tiene minería de plomo. No vende plomo como materia prima. Regularmente, o si se vende, es baja el impacto económico para Chile, si es que hay mineras de plomo. Eso es difícil porque el plomo es muy, muy contaminante, es muy difícil, es muy, muy complicado tratarlo y trabajarlo. Lo que pasa es que las baterías de plomo, como ya vienen hechas en los autos que ya se han insertado en el comercio, lo que hacen ellos es recuperar ese plomo con muchas normativas medioambientales que también han sido fiscalizadas por el medio ambiente. Ellos sí me permitieron ir a la planta, por ejemplo, yo conocí la planta de valorización de baterías de plomo, y la verdad es que es una empresa bastante comprometida con el medio ambiente, y está en Calama por una cosa estratégica, porque sus compradores están ahí, que son las mineras, porque hacen el ánodo de plomo para justamente la electrólisis, para recuperar el cobre. Entonces, ellos cumplen la cadena, la economía circular de las baterías de plomo, porque, y cuando se echan a perder, obviamente los ánodos de plomo vuelven a esa empresa a reformularlas y así, porque el plomo con una fundición ya lo puedes tener puro. Funden el plomo y obviamente ellos tienen filtros muy específicos, tienen un proceso sumamente bien amigable también con el medio ambiente, en el sentido que se hacen cargo de todo el residuo que genera esa valorización de baterías de plomo. Es una empresa bastante responsable medioambiental. Yo me saco el sombrero cuando los conocí, la verdad que es una empresa familiar.
Perfecto, voy a leer, por el momento han surgido más comentarios y recomendaciones y las voy a leer para que si a alguien se le pasó o no la pudo anotar, qué sé yo. Valentina pone: mi hermana es geóloga y trabaja para los pueblos atacameños analizando la información que presenta la minera y les explica a la comunidad los estudios que van realizando. Ángel comenta: existe un documental muy bueno que habla sobre el trabajo de las mineras en el Parque Nacional Lauca, en la región de Arica y Parinacota, se llama Lauca, no sé si lo pronuncié bien, lo pueden buscar en internet. Jacqueline comenta: si se trabaja con los pueblos atacameños, por eso existe el Consejo de Pueblos Atacameños y hay dinero involucrado. El problema de esto es que dividen a las comunidades con la ley de responsabilidad social empresarial. En Atacama están apelando a las deficientes instancias del SEIA, Servicio de Evaluación Ambiental, con fin de no extraer el litio. Sí existe un marco normativo de litio, pero no es muy conocido aún. Y luego mandaron el link del documental que habían recomendado antes para que, si alguien lo quiere. Qué bueno. Ya. ¿Hay otra duda o algo? Que ya, unas últimas preguntas. También preguntaron si es que iban a mandar la presentación. ¿Tú después podrías, no hay problema en compartirla? No, para nada. Bueno, va a estar esta grabación, claro, y la de la siguiente clase, y el que obviamente, bueno, está en la última diapo, está mi mail, pero cualquier cosa, la presentación sí, la mando sin ningún problema. De hecho, todo lo que voy a contar del proyecto que nosotros hicimos es público, o sea, lo puede tomar cualquier persona la información y hacerlo. O sea que, de hecho, por lo menos, ese es el foco de los proyectos de gobierno regional, que son cosas que sean públicas y que no haya ningún secretismo, ni que es que yo voy a ganar dinero, no. O sea, la idea es que esto en algún momento sea una realidad. Y esto es el primer puntapié, ¿no? El proyecto que nosotros hicimos es el primer puntapié para demostrar que sí se pueden reciclar las baterías de litio. Perfecto. Bueno, no han surgido más preguntas por el momento. Perfecto. Nada, pues entonces los espero yo el próximo lunes. Y sí, obviamente en la próxima sesión, y ya les cuento los últimos capítulos, pero este es el librito que pueden descargar de esa página que les mencioné al principio, de la Universidad Autónoma, y está un poco, obviamente, todo lo que estoy contando acá está aquí, en este librito, para que lo descarguen. Perfecto. Entonces, dicen, puedes escribir el nombre de la página. Es que está en las primeras diapositivas, sí. Diapositivas, a ver. ¿Cómo vuelvo? No puedo. No se va para atrás. De todas maneras, nosotros vamos a mandar la presentación de María Luisa, así que a todos los que están... Ahí está. Acá está la página. La página, ciencia.uautonoma.cl, divulgación científica, y ahí hay muchos libros que pueden descargar, y muchos libros muy interesantes, así que este es uno de muchos de lo que hay ahí, y pueden, y hay varios links, porque hay uno que es divulgación científica, otro que es conciencia científica, ahí pueden hacer su búsqueda bastante prolongada, así que... Y todos son descargables gratis, ojo, no se pagan en nada, son descarga directa. Perfecto. Bueno, entonces, si no hay más dudas, muchas gracias, María Luisa, por la clase, estuvo muy interesante. Ya, bueno. Están todos y todas más que invitados a participar en la segunda sesión. Para eso queríamos recordarles que para perfeccionar y mejorar nuestro proyecto de la Universidad Socioambiental, al finalizar la segunda clase enviaremos una encuesta a todas las personas inscritas para conocer sus opiniones, reflexiones y comentarios, tanto del proyecto en general como de la clase. Además, esta encuesta nos permitirá registrar la asistencia que tuvieron y así también ver el tema de los certificados que algunos quieren como optar. Eso, muchas gracias a todas y todos, y a María Luisa por la clase. Así que vamos a terminar la clase. Que estén muy bien. Nos vemos el próximo lunes. Chao.